Le preguntamos a los venezolanos acerca de su actual situación económica, personal y familiar. 57%, casi 6 de cada 10 venezolanos considera que hoy está mejor o igual de bien que el año pasado. 57%. Eso es un promedio que se ha mantenido estable en los últimos 3-4 meses, con un 58% promedio. Es decir, 6 de cada 10 venezolanos piensan que su situación está mejor o está bien. Con relación a los candidatos, preguntamos por los ideales. Esta pregunta en nuestro cuestionario es muy importante porque tiene que ver con la identificación, con la propuesta general, con los ideales, con los valores y los principios de cada uno de los candidatos. Recuerden que los pueblos no votan tanto por programas de gobierno, sino votan por aquellos líderes con los cuales se identifican. Y la identificación está basada fundamentalmente en principios, en valores, en la posibilidad de identificación o en los niveles y la calidad de identificación de las masas con el líder, más allá de la propuesta programática. Para agosto del 2012, el 52% de los consultados se identificaba con los ideales del presidente Chávez y el 31% con los ideales de Enrique Capriles. Cuando le preguntamos a la gente cuáles son esos ideales, con relación al presidente Chávez, la gente menciona la justicia, la igualdad, el respeto, la inclusión, la soberanía. Es decir, hay una identificación con un discurso moral, con un discurso basado en valores y principios que representan un modelo de país y de sociedad. Cuando le preguntamos a la gente sobre los ideales de Enrique Capriles, la gente menciona seguridad, empleo, educación. Es decir, no son tanto ideales morales, principios y valores, sino son más propuestas programáticas. Nosotros durante meses hemos dicho que al discurso del candidato de la oposición le hace falta un discurso moral, no porque no tenga moral, sino que le hace falta comunicar un discurso trascendente, un discurso basado en principios y valores. ¿Quién tiene las mejores ideas para resolver los problemas de la inseguridad? 45% piensa que las mejores ideas para combatir la inseguridad las tiene el presidente Chávez y 37% que las tiene Enrique Capriles. Vean cómo la brecha entre uno y otro candidato en materia de propuestas contra la inseguridad es de apenas el 8%. Es decir, que desde el punto de vista programático, la propuesta de Capriles ha avanzado. Sin embargo, todavía está a 8 puntos de acercarse a la valoración que hace de la propuesta del presidente Chávez con relación a la inseguridad. Con relación al tema del empleo, el 51% piensa que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas y proyectos para resolver el problema del empleo y 38% considera que las tiene Capriles. Aquí la brecha se incrementa a 13%. Con relación al alto costo de la vida, 51% piensa que las mejores propuestas para reducir la inflación las tiene el presidente Chávez y 36% considera que las tiene Enrique Capriles. Aquí la brecha es del 15%. Vean que hay un promedio alrededor del 50% a favor de las propuestas del presidente Chávez y un 37% como promedio alrededor de las propuestas de Enrique Capriles en estos temas que la gente considera que son los problemas más graves del país: delincuencia, alto costo de la vida y desempleo. Sin embargo, en el tema de la vivienda la brecha se dispara a 32%. 62% de los venezolanos considera que las mejores ideas y proyectos en materia de construcción de vivienda las tiene el presidente Chávez y solo el 30% considera que las tiene Enrique Capriles.
Esto no necesita mucha explicación, por el énfasis que desde hace 2 años y después del revés electoral en las parlamentarias del 2010, que sufrió el oficialismo, ha sido desde entonces una propuesta fundamental, una de las misiones fundamentales de la gestión de gobierno, la vivienda. Cuando nosotros le preguntamos a los venezolanos cuál es el problema más grave del país, la gente responde la inseguridad, nos están matando. Pero cuando tú le preguntas a los venezolanos cuál es tu anhelo más profundo, más ambiciado, más que quieres lograr, la gente te dice una vivienda propia. Entonces vean cómo las misiones se corresponden mucho con las expectativas y demandas más sentidas de las mayorías. La gente responde una vivienda propia y un empleo estable y bien remunerado como segundo anhelo fundamental. Con relación al impulso de la economía, 55% piensa que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas para impulsar la economía del país y 37% considera que las tiene Enrique Capriles. La brecha en este tema es a favor del presidente es del 18%. Con relación al problema de los hospitales, 53% piensa que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas para resolver el problema de la salud, mientras que 37% considera que las tiene Enrique Capriles, para una brecha del 16% a favor del presidente Chávez. En materia de educación, el 56% opina que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas en esta área y el 37% que las tiene Enrique Capriles, para una brecha a favor del presidente Chávez del 19%. Donde mejor está evaluado la gestión del presidente Chávez es en vivienda, salud y educación. Donde peor está evaluado es en inseguridad y empleo. 56% opina que el presidente Chávez garantiza la independencia y la soberanía del país, mientras que un 35% considera que quien las garantiza es Enrique Capriles. Aquí hay una brecha de 21%. 50% de los consultados piensa que el presidente Chávez garantiza la paz y la estabilidad del país, mientras que un 38% considera que quien garantiza la paz y la estabilidad del país es Enrique Capriles, con un 12% de diferencia a favor del presidente Chávez. Donde la brecha, como vemos, donde la brecha es mayor, es en relación al tema de la vivienda, que ha sido, desde el punto de vista comunicacional, muy bien manejado por el aparato de comunicación oficial. Pero vamos a ver otros datos interesantes. Le preguntamos acerca de la clase media para medir el impacto del discurso presidencial que está intentando ampliar su base social de apoyo electoral hacia la clase media. Y un 55% respondió que Hugo Chávez como presidente beneficiaría más a la clase media que Enrique Capriles, que recibe 37% de respuestas donde consideran que lo haría, que beneficiaría más a la clase media. 55% piensa que el presidente beneficiaría más a la clase media y un 37% que lo haría Enrique Capriles, para una brecha del 18%. Aquí vienen unos datos interesantes. Le preguntamos a la gente si era cierto, o a los venezolanos le preguntamos si era cierto o falso que un gobierno de Enrique Capriles beneficiaría más a los empresarios que a los trabajadores. Y un 44% respondió que era falso, mientras que un 42% respondió que sí, que Enrique Capriles beneficiaría más a los empresarios que a los trabajadores. Vean cómo la percepción de que Enrique Capriles pueda ser eventualmente una amenaza al modelo social disminuye significativamente. 44% piensa que es falso, que beneficiaría más a empresarios que a trabajadores. ¿A quién beneficiaría más Enrique Capriles? ¿A los ricos o a los pobres?
El 43% respondió que es cierto que un gobierno de Capriles beneficiaría más a los ricos, pero un 45% estuvo en desacuerdo con esta idea. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la percepción de que Enrique Capriles como presidente es una amenaza al modelo de inclusión no es mayoritaria. Es decir, aquí la candidatura de Enrique Capriles tendría una posibilidad. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que Enrique Capriles se ha convertido en una especie de candidato potable, es decir, que no genera rechazo político, ideológico, social, pero que no termina de convencer. Y eso tiene que ver, insistimos, en una subestimación del papel de la comunicación, del discurso y del mensaje en la campaña electoral de Enrique Capriles, que ha subestimado el papel del discurso moral, del discurso basado en valores y principios, que es lo que logra la identificación, y que aún su propuesta es exclusivamente programática y no ha trascendido hacia una propuesta que les presente a los venezolanos un modelo de inclusión superior. Los pobres necesitan certezas materiales de que van a vivir mejor, pero también exigen certezas espirituales de que no van a ser humillados, excluidos ni despreciados en el futuro. Veamos la evaluación del presidente Chávez, que genera a veces muchas paradojas, contradicciones, porque hay una especie de mezcla entre descontento y alta valoración de la gestión del presidente Chávez. Le preguntamos a los venezolanos cómo evalúan la gestión del presidente Chávez, y 2 de cada 3 venezolanos tiene una calificación positiva de la gestión del presidente Chávez. 2 de cada 3 venezolanos. El 67% opina o califica que la gestión del presidente Chávez es muy buena, buena y regular a buena. 49% de los venezolanos la califica como muy buena y buena. Un 31% la califica como regular a mala, mala y pésima. Y 1 de cada 3 venezolanos tiene un juicio crítico acerca de la gestión, es decir, la califica como regular a buena y regular a mala. Es un segmento que tiene un juicio más crítico y más racional con respecto a la gestión del presidente Chávez. Este es un tercio del país muy influenciable, no solamente por el discurso moral, sino por las propuestas programáticas, porque es un segmento crítico, más crítico que emocional de la gestión del presidente Chávez. Si revisamos el histórico de evaluación de la gestión del presidente Chávez, nos conseguimos que desde inicios del 2011 esta valoración ha venido creciendo de manera sostenida y ascendente, y en 2 años ha sumado 20% a la valoración positiva de gestión que el presidente Chávez tenía en vísperas de las elecciones parlamentarias, cuando solo el 46% de los venezolanos calificaba la gestión del presidente Chávez como muy buena, buena y regular a buena. Coincidencialmente, ese porcentaje de valoración positiva, el 46%, fue lo que obtuvo el presidente Chávez y sus candidatos al Parlamento en las elecciones de septiembre del 2010. Si revisamos más atrás el histórico del desempeño de la calificación o de la evaluación de gestión del presidente Chávez, nos conseguimos que hasta ahora ha coincidido la valoración positiva de gestión con la votación real. Que, si bien no pensamos en ninguna manera que hay una causalidad definitiva entre valoración de gestión y votación real, sí podemos afirmar que es una evaluación que influye mucho en el comportamiento electoral y en la intención de voto de los venezolanos.